Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atarniet. El programa de hoy va a estar dedicado a los plenos del Parlamento Europeo y del Ayuntamiento de la Línea y a la reunión del Colegio de Comisarios de la Unión Europea, que como saben es el órgano equivalente de la Comisión Europea a un Consejo de Ministros. La variedad de temas tratados en estos tres foros ha sido amplísima. Tendrán ustedes la oportunidad hoy de escuchar sobre algunos de ellos. Sin más dilación, comenzamos con el Colegio de Comisarios de la Comisión Europea, que abordó, entre otros asuntos, el Brexit y la pandemia de COVID-19. Escuchamos en primer lugar a Margaritis Esquinas, que es el vicepresidente de promoción de nuestro modo de vida europeo en la Comisión Europea. Pues buenas tardes. Permítame empezar a través de una presentación de lo que ha hecho el colegio. Hemos concluido nuestra reunión hace un segundo y voy a pasar rápidamente a revista los puntos que hemos discutido y aprobado antes de pasar a la comunicación relativa a la situación de la COVID-19. Hoy el colegio ha discutido la comunicación sobre el sistema económico-financiero europeo, centrándose en cómo reforzar la autonomía y estrategia de la Unión, promoviendo el papel internacional del euro y reforzando la infraestructura del mercado financiero de la Unión. Esta comunicación también pretende mejorar la ejecución del régimen sancionatorio de la Unión Europea y reforzar nuestra resiliencia ante las consecuencias de la aplicación extraterritorial ilegal de sanciones unilaterales por parte de países terceros. Nuestros colegas Valdis Dombrovskis, Mairet McGuinness y Paolo Gentiloni harán una conferencia de prensa sobre esta cuestión más tarde, una vez hayamos concluido nosotros la nuestra. Me parece. Pero claro, la Comisión Europea ha aprobado hoy el establecimiento de un nuevo servicio para los acuerdos entre la Unión y el Reino Unido, que serán parte de la Secretaría General y que van a dar apoyo a la ejecución eficiente y rigurosa y al seguimiento de nuestros acuerdos con el Reino Unido. Este momento ha llegado, ya que la Task Force para las relaciones con el Reino Unido, que dirigió con éxito nuestras negociaciones hasta que se llegó a un acuerdo el día 24 de diciembre, dejará de existir ya para el 1 de marzo. En este contexto, estoy satisfecho al anunciarles que Michel Barnier ha sido nombrado consejero especial para el presidente. Va a asesorar a nuestro presidente sobre la aplicación práctica del acuerdo de retirada, así como en el proceso de ratificación y también sobre el acuerdo de cooperación y comercio. Al mismo tiempo, mi colega, el vicepresidente Maroš Šefčovič, será el representante de la Unión en el Consejo de Partenariado establecido por el Acuerdo de Comercio y Asociación de diciembre pasado en la capacidad de copresidente. Concluye esto el resumen de lo que hemos tratado en el colegio y a continuación vamos a pasar a la comunicación relativa a la COVID-19. Antes de la reunión a distancia entre los líderes del próximo jueves, hemos llegado a un momento en el cual podemos decir ya que el final de la pandemia puede estar a la vista, pero todavía no a nuestro alcance. La emergencia de nuevas variantes del virus y los incrementos sustanciales en los casos no dan ningún margen para la complacencia. En estos momentos, más que nunca, tenemos que renovar nuestra determinación de que Europa actúe conjuntamente con unidad, coordinación y vigilancia. Nuestras propuestas de hoy pretenden proteger más vidas y, por tanto, el modo de vida y reducir la carga de los sistemas sanitarios y los trabajadores del sector sanitario que están ya suficientemente sobrecargados. Es así como se llegará al final de la crisis en la Unión. Es necesario tener un ritmo de vacunación rápido y sostenido. La vacunación no es una carrera entre países, es una carrera en contra del tiempo. En Europa hemos optado por la seguridad, en primer lugar. Antes de la llamada del jueves de nuestros líderes, hemos agrupado esta comunicación en 4 sectores de interés con respecto a los cuales son necesarios ahora los debates políticos y muy rápidamente los voy a pasar en revista antes de que la Comisión haga una presentación más detallada de la situación en la comunicación. Estos 4 ámbitos más acuciantes que tienen que tratar los líderes son los siguientes.
la vacunación y el ritmo de vacunación, las mutaciones del virus y la movilidad y el viaje, y después la solidaridad internacional. Empiezo por la vacunación. Es necesario acelerar la vacunación y el suministro de vacunas. Para ello, la Comisión va a colaborar con las empresas para elaborar un plan de entrega visible y transparente de las vacunas. Para ello son necesarios objetivos. Por este motivo, en estos momentos estamos proponiendo que para marzo de este año los Estados miembros hayan ya vacunado al menos al 80% de sus profesionales del sector sanitario y del sector del cuidado social y al 80% de las personas con más de 80 años. También proponemos que para el verano de este año los Estados miembros hayan ya vacunado a un mínimo del 70% de su población adulta. Para poder lograr estos objetivos es necesario incrementar el suministro de vacunas. En particular, tenemos que trabajar con los fabricantes para maximizar lo antes posible la capacidad de producción dentro de la Unión. A medida que más personas vayan recibiendo la vacuna, la documentación y el reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación es un factor que se convierte en un factor de la máxima importancia. Es necesario contar con unos certificados de vacunación que van a permitir un registro claro del historial de vacunación de cada persona para garantizar así un seguimiento médico correcto. Un enfoque de la Unión común, fiable, en el que pueda confiarse y con certificados verificables va a permitir que las personas utilicen sus registros en otros Estados miembros y también va a abrir la puerta a otros usuarios para que se vayan eliminando las restricciones. Los certificados de vacunación tendrán que registrarse y tendrán que reconocerse. Y eso redundará en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión. La Comisión y yo mismo seguiremos colaborando con los Estados miembros en ese enfoque conjunto. Hay que llegar a un acuerdo al respecto antes de que concluya este mes y permitir a los Estados miembros certificados interoperativos que además sean rápidamente usables dentro de la Unión y fuera de la Unión. Segundo ámbito de preocupación, el tema de las nuevas variantes del virus. El testeo, la secuenciación del genoma son esenciales para identificar la evolución de las variantes y la detección de cualquier nueva variante. Tenemos que actualizar las estrategias de testeo que reflejen las apariciones de nuevas variantes y incrementar la secuenciación del genoma al menos un 5%, preferiblemente un 10% de los resultados positivos. En estos momentos muchos Estados miembros no pasan de efectuar estas pruebas en un 1% de las muestras. Después hay que preservar el mercado interior, la libertad de circulación, al tiempo que hacemos frente a las complicaciones en la circulación. Una prohibición al viaje y la eliminación de los vuelos, los puntos de cruce terrestres o bien marinos no se justifican y son muy perturbadoras. Pensamos que cualquier restricción tiene que basarse en la situación epidemiológica. Tienen que ser coordinados, proporcionados y tienen que ser no discriminatorios. Y para acabar, la solidaridad global. Hemos marcado el ejemplo y hemos sido pioneros en el esfuerzo internacional para apoyar el despliegue de vacunas a través del instrumento COVAX junto con nuestros Estados miembros a través de ese enfoque Team Europe, Equipo Europa. Ahora bien, resulta que todo el mundo está a la caza y captura de vacunas y no podemos pedir a nuestros socios que se esperen y a ver. Hoy estamos poniendo colmar esa laguna para crear un mecanismo de reparto que permita que la vacunación se produzca en la Unión y en otros lugares en paralelo. Eso va a requerir la diplomacia y los esfuerzos de comunicación para que, uno, los ciudadanos sepan que la cartera que hemos negociado permite que haya la vacuna para más de 1.000 millones de personas, que es mucho más de lo que necesitamos en la Unión, y después hay que reconocer que nadie es seguro hasta que todos estemos seguros. Por tanto, redunda en nuestro propio interés. Nuestros socios, nuestros vecinos y nuestros amigos tienen que tener claro que Europa y la Unión Europea les van a apoyar en ese sentido. Permítanme concluir esta breve presentación anunciándoles que en las próximas semanas vamos a conocer un gran reto para la Unión Europea.
nuestra estrategia de vacunación nos ha demostrado el modo en que un enfoque común puede actuar como una misión de salud pública y a medida que vamos avanzando en nuestra agenda conjunta para luchar todos de la mano junto con los Estados miembros y con las organizaciones internacionales para que la pandemia esté bajo control hasta que las vacunas seguras y eficaces hayan conocido un despliegue suficiente. Interviene ahora Estela Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria. Señoras y señores, hoy estamos aquí ante ustedes con un mensaje de unidad, de solidaridad y de coordinación. Esta pandemia ha puesto a prueba nuestra resistencia como unión como nada lo había hecho hasta ahora. Recordamos perfectamente los primeros días de la pandemia, las medidas unilaterales, los cierres de fronteras, restricciones en el movimiento de productos esenciales. Hemos avanzado mucho. A través de la unidad, coordinación y solidaridad podemos vencer a la pandemia. El éxito que es nuestra estrategia de vacunación es lo que mejor lo demuestra. Es un escudo contra el virus, un escudo para proteger a nuestros ciudadanos. El hecho de que ahora, 10 meses después de que empezara la pandemia y 6 meses después de presentar la estrategia de vacunación, se está vacunando a los ciudadanos con 2 vacunas seguras y eficaces en toda la Unión Europea. Y en lo que será el mayor ejercicio de vacunación a gran escala, a esta velocidad, pues ya habla por sí mismo. Habla del valor de invertir en una excelencia científica, confianza en nuestra capacidad de producir productos médicos innovadores a gran escala y compartir los beneficios entre todos nosotros de manera igualitaria. Habla de que 27 son más fuertes que 1, de cómo 1 es igual de importante que los 27, independientemente de que vengan de un Estado miembro grande o pequeño. Habla del valor añadido concreto que esta unión puede aportar a las vidas de todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Habla de cómo una Unión Europea puede desempeñar un papel geopolítico fuerte con su creencia en el humanismo, en la solidaridad y en el multilateralismo. La solidaridad es el segundo elemento, porque nadie está seguro hasta que todos estén seguros. Nadie puede finalizar la COVID-19 a no ser que el virus se haya erradicado en todas partes. Nuestra estrategia de vacunación no se ha centrado nunca en que la Unión Europea vaya primero. Se trata de darle una oportunidad a todos, incluyendo nuestros vecinos e interlocutores de menores ingresos. En breve anunciaremos donativos de vacunas al resto del mundo. Los donativos de vacunas serán la cuestión geopolítica central de 2021. Europa no se va a alejar de sus responsabilidades morales y políticas. El equipo Europa ya ha movilizado más de 850 millones en apoyo de iniciativas globales para garantizar un acceso igualitario a vacunas seguras a través de COVAX. Somos el principal donante de COVAX. Nada de esto sería posible si no hubiéramos trabajado con solidaridad. Esta solidaridad tiene que seguirse reforzando para asegurarnos de que todo el mundo supere las semanas y meses tan complicados que nos esperan. La coordinación es el tercer elemento, porque los problemas a los que nos enfrentemos con el virus no se pueden solucionar por separado. Hay al menos 3 nuevas variantes que causan preocupación debido a lo rápido de su dispersión. Si no actuamos ahora con determinación, puede que no podamos limitar una posible tercera ola más dura de infecciones. Las cifras ya son muy elevadas, a niveles preocupantes en la Unión Europea, y los hospitales están sometidos a mucha presión. No podemos dormirnos. Si bien se están desplegando las vacunas cada vez a más velocidad, hasta que llegue a todos los europeos pasará algún tiempo todavía. Lanzamos un llamamiento a los Estados miembros para que hagan un secuenciamiento genómico de estas variantes, para que compartan información a nivel de la Unión Europea con los interlocutores. Si no hacemos pruebas y secuenciación, estamos ciegos. Queremos apoyarles para aumentar la capacidad de secuenciación, para movilizar los fondos, para adquirir equipo de secuenciamiento genómico, para poner a disposición la capacidad de secuenciamiento del ECDC y para complementar la capacidad nacional con ello. Nuestros líderes se reunirán dentro de 2 días para debatir la coordinación en la COVID-19.
lo que queremos que resulte de esta conversación es un frente unido para derrotar a la COVID-19. Este es el llamamiento que lanzamos. Hoy, con solo 2 vacunas autorizadas de momento y que todas se han puesto a disposición al mismo tiempo y en las mismas condiciones para todo el mundo. Y hoy se puede vacunar a más del 80% de la población de la Unión Europea. Hemos usado la fuerza de negociación de 27 Estados miembros y 450 millones de personas para asegurar las vacunas más seguras del mundo. Y espero que en las próximas semanas habrá más. La opinión de la Agencia Europea de Medicamentos sobre la vacuna de AstraZeneca llegará a finales de este mismo mes. Y la vacuna de Johnson & Johnson también está ya bajo un examen continuado. Hoy tenemos recomendaciones comunes sobre las pruebas. Tenemos una licitación conjunta para la adquisición de medicamentos, equipos médicos. Y tenemos apps de seguimiento de contacto que pueden interoperar entre sí y un enfoque coordinado frente a la libertad de movimiento. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, esto es una lucha contra el tiempo, no una lucha de unos contra otros. Al contrario, somos todos un equipo y como equipo es importante fijar objetivos claros y ambiciosos y como un equipo unido es importante que nos apoyemos los unos a los otros para alcanzar los objetivos. Es necesario acelerar las vacunas. Y como ha dicho el vicepresidente Schinas, este es el llamamiento que lanzamos a los Estados miembros para que alcancen los objetivos de vacunación fijados en esta comunicación. Se pueden alcanzar estos objetivos y ayudaremos a los Estados miembros a que los consigan de todas las maneras que podamos. Además de maximizar la producción y el acceso de las vacunas, aseguramos el abastecimiento de equipamiento médico fundamental necesario para la vacuna a través de una licitación conjunta de la UE para, por ejemplo, jeringuillas y agujas. También le pedimos a los Estados miembros que actualicen sus estrategias de pruebas en las próximas semanas y también que apoyen el aumento de sus capacidades a través de compras y adquisiciones conjuntas. Señoras y señores, nos esperan grandes retos en las próximas semanas. Nuestra unidad será nuestro punto fuerte. El año pasado lo ha mostrado con toda claridad. Esta es la única manera en la que podemos empezar a ver el principio del fin y empezar en el principio del fin. Estoy seguro de que los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea harán caso a nuestro llamamiento. Pasamos ahora al Pleno del Parlamento Europeo, el primero de este año 2021, con muchísimos puntos en su orden del día, entre ellos, en lugar destacado, el inicio de la presidencia portuguesa, de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, inmigración, el Brexit, el pilar social de la Unión Europea, la detención de Alexei Navalny, el opositor ruso, la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, Hong Kong y mucho más. Empezamos escuchando a Iratxe García Pérez, que es la presidenta del Grupo Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo. Han sido sobre todo unos últimos meses del año complicados en lo que respecta a la negociación de la respuesta europea frente a la crisis del COVID, pero también añadiendo el debate y la negociación sobre el marco financiero y la cuestión relativa a la negociación de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, del Brexit, y por lo tanto, como digo, fueron unas últimas semanas a contrarreloj para conseguir cerrar acuerdos importantes. Saben ustedes que conseguimos cerrar todas estas cuestiones durante la última semana en la que tuvimos también sesión plenaria. Quedó pendiente la cuestión del Brexit, que conocen también cuál han sido los acontecimientos con respecto al acuerdo in extremis el 24 de diciembre y el rol del Parlamento, donde tuvimos una conferencia de presidentes extraordinaria el 28 de diciembre e insistimos en varios mensajes que ya habíamos lanzado. Por un lado, dando la bienvenida, evidentemente, a que hubiera un acuerdo, puesto que la situación de incertidumbre y lo que hubiera sido un escenario de un 1 de enero sin acuerdo con Reino Unido era
un escenario bastante preocupante y, por lo tanto, dar la bienvenida al acuerdo. Pero, en cualquier caso, plantear que como Parlamento necesitamos hacer nuestro trabajo y necesitamos pronunciarnos sobre el contenido del acuerdo. Eso supone tener que aceptar una aplicación provisional, que no era nuestro deseo, que evidentemente aceptamos, pero que hemos planteado a la Comisión y al Consejo que no puede servir de precedente para futuras ocasiones. En este caso era una situación extraordinaria y, como tal, lo hemos aceptado. Pero en su caso ahora mismo lo que estamos es trabajando desde las distintas comisiones afectadas, la Comisión de Exteriores, la Comisión de Comercio, pero también muchas otras que tienen que estudiar este acuerdo junto con el grupo de contacto para conseguir poder tener una posición como Parlamento al respecto del contenido, ¿no?, y del seguimiento que vamos a hacer a ese acuerdo. En principio, el calendario previsto es celebrar una sesión extraordinaria específica sobre el Brexit el próximo 23 de febrero. Todavía no sabemos si habrá posibilidad de extender o no en un par de semanas esa fecha, pero en cualquier caso lo que es necesario es que como Parlamento actuemos ya con una perspectiva de calendario, y ese es el más posible, ¿no?, que finalmente se cumpla, insisto, aún a expensas todavía de que pudiera haber alguna prolongación. Terminado el año con el acuerdo del Brexit, con el marco financiero, con el Estado de Derecho y con el Fondo de Recuperación, comenzamos ahora un año que va a determinar mucho lo que es la implementación de todas estas políticas, ¿no? Las cuestiones más importantes durante esta sesión plenaria tienen que ver también al respecto de esta cuestión. Vamos a tener mañana un debate sobre el inicio de la presidencia portuguesa, que creo que puede ser un debate muy valioso para los meses que tenemos por delante de trabajo. Damos la bienvenida a la presidencia portuguesa y damos la bienvenida a un programa de trabajo con un claro matiz social, que en el corazón de la presidencia portuguesa esté la dimensión social europea. Para la socialdemocracia es esencial, es fundamental, porque necesitamos salir de esta crisis reforzados, necesitamos conseguir apoyar las economías y los sectores más vulnerables, pero además tenemos que hacerlo con una dimensión social para no permitir que la deuda de esta crisis la paguen finalmente los que más necesitan. Por lo tanto, el pilar social de derechos de la Unión es fundamental. Vamos a tener distintas iniciativas en este sentido por parte de nuestro grupo. A la presidencia portuguesa, por supuesto, le toca la enorme labor de poner en marcha este ambicioso plan de recuperación y aplicar la recuperación que no sea solo, que tiene que serlo, verde y digital, sino, como digo, con ese impulso al pilar social. Un momento muy importante durante este semestre será la cumbre de Oporto en primavera, pero mi grupo político lleva ya mucho tiempo trabajando en propuestas concretas para afianzar la dimensión social de la Unión, que ha estado abandonada durante muchos años. Esta misma tarde celebraremos en el grupo un debate con el comisario de Empleo, con Nicholas Schmit y con Luca Vicentini, en representación de los sindicatos europeos. La pasada semana también tuvimos una reunión en el buró del grupo al respecto de esta cuestión y, como digo, va a marcar la agenda europea y va a marcar la agenda de los socialdemócratas, la dimensión social de todos los retos que tenemos ahora mismo. Y, de hecho, en este propio pleno votamos dos informes muy importantes en este sentido. Uno es sobre el derecho al acceso a una vivienda digna. Toda la semana que viene vamos a hacer un seminario, el Grupo Socialista, en el Comité de las Regiones, con el PES y con miembros de nuestra familia política, que es una prioridad. El tema de la vivienda digna, del acceso a la vivienda digna, insisto, dentro de la dimensión social es muy importante. Y otro informe sobre el derecho a desconectar del trabajo, porque ahora con la COVID hemos visto que los derechos de los trabajadores necesitan otro tipo de protección que hasta ahora no habíamos contemplado. Junto con la presidencia portuguesa, evidentemente,
También tenemos que ver cómo implementamos el plan de recuperación. Saben ustedes que en estos momentos están los gobiernos nacionales trabajando en esos planes de recuperación. Hay ya países que están haciendo presentaciones de los planes a la Comisión Europea, y en este sentido hemos insistido también con la presidenta de la Comisión, con la señora von der Leyen, sobre el papel que este Parlamento puede tener en el seguimiento de estos planes para garantizar que realmente cumplan con esa dimensión europea. Y otro debate fundamental que está teniendo lugar en este momento, en el cual he podido participar en su inicio, es el referido a la estrategia de vacunación. Creo que es importante trasladar un mensaje de esperanza, porque hemos conseguido que haya una estrategia europea para la compra de vacunas y de reparto equitativo, y esto ha sido un éxito de la Unión Europea, ¿no? Y creo que debemos de poner el valor en este instrumento europeo, porque ningún Estado miembro por sí solo hubiera tenido la capacidad de negociación para establecer tanto los precios como la cantidad de vacunas a título individual, y hemos visto cómo juntos somos más fuertes, ¿no? En cualquier caso, esta estrategia europea no debe debilitarse con las posiciones de algunos Estados miembros que han intentado jugar a la compra unilateral o a entrar en otro tipo de estrategias que creo que no son acertadas, que son posiciones nacionalistas sanitarias, y que en cualquier caso no responden a lo que es el principio general de esta estrategia europea. Pero además hemos pedido a la Comisión que sea consciente y exigente con el nivel de transparencia que exige y que necesita esta política. Porque si queremos generar confianza a la ciudadanía, tenemos que atajar también lo que pueden ser desinformación, utilización de determinados temas tergiversando la realidad, y para luchar contra esta desinformación, contra estas fake news y para dar confianza a la ciudadanía, necesitamos ser transparentes en el proceso. Y es lo que hoy hemos planteado, como digo, a la Comisión. Hay otras cuestiones en el Pleno, como es la inclusión que hicimos ayer mismo en el orden del día sobre la detención del opositor ruso Alexei Navalny. Saben que es una cuestión donde este Parlamento ya se pronunció claramente hace tiempo, y no podemos permitir que ocurra este atropello a los derechos fundamentales, y por lo tanto hemos incorporado esta cuestión, de la misma manera que seguimos muy de cerca la situación de la opositora bielorrusa María Kolesnikova y pedimos su liberación inmediata. Vamos a tener además un debate sobre la situación migratoria y las fronteras, porque la pandemia no borra de un plumazo otras realidades que siguen latentes, y una de ellas es la situación de los refugiados y los migrantes. Posiblemente a nadie le ha podido permanecer impasible ante imágenes que hemos visto durante el inicio del año, con las temperaturas en las que nos encontramos ahora, y ver la situación de los refugiados en Bosnia, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos también dar un mensaje en este sentido. Y por otro lado, tampoco vamos a negar que hay ahora mismo un debate sobre la situación de Frontex y en su caso el director de Frontex, donde conocen perfectamente cuál ha sido la opinión de mi grupo, que hemos pedido la dimisión, porque creemos que es fundamental la labor de esta agencia, pero también que se haga acorde a todas nuestras normas, con la máxima transparencia también, y sin generar ningún tipo de duda al respecto de su funcionamiento. Por lo tanto, estoy segura que esto también formará parte del debate que creo que es esta tarde cuando se celebrará al respecto. Evidentemente, la situación de la nueva administración norteamericana también forma parte de nuestros debates. Mañana tendremos ese debate con la presencia, además, de la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo, la señora von der Leyen y el señor Michel. Y es también un momento importante para trasladar un mensaje desde el parlamentarismo europeo a la administración norteamericana para posicionarnos claramente con la democracia, con los derechos humanos y con la esperanza de que esta nueva era abra oportunidades de cooperación y de diálogo con la administración norteamericana. Manfred Weber, presidente del Grupo Popular Europeo. Bienvenidos a la
presidencia portuguesa, queridos amigos, bienvenidos al Parlamento Europeo. El pueblo portugués sabe lo importante que es una Europa unida. Ser europeos no significa perder nada, sino ganar mucho. Y teniendo en cuenta la historia de Portugal, es obvio que ustedes miran más allá del horizonte, miran hacia lo nuevo, no tienen miedo a lo desconocido. Este es el espíritu que necesita Europa ahora, el del explorador, el del descubridor. Así que bienvenido. No puedo más que hablar, en primer lugar, de la COVID. Es un tema que nos va a ocupar también durante la presidencia portuguesa. Una crisis histórica, de dimensiones históricas. Y al arrancar el año 2021 queremos mostrar que estamos más preparados que lo que estábamos en el 2020. Apoyo plenamente lo que dice Ursula von der Leyen para la vacunación. No queremos europeos de primera y segunda división o clase en Europa. Todos somos iguales y todos tienen que poder acceder a la vacuna al mismo tiempo. Y si hay críticas, pues miren, la semana pasada estuve hablando con el jefe de BioNTech y me dijo que hace 15 años su empresa recibió créditos de la Unión Europea sin los que su empresa hoy no existiría. Me alegro de que Europa haya hecho esto. Me siento orgulloso. Ahora hay que superar los cuellos de botella en el suministro, hay que instalar los centros de vacunación sobre el terreno. Necesitamos un pasaporte de vacunación en la Unión Europea para que no haya vacíos en la documentación. Además, creo que ahora tendríamos que tener la misma ambición en la lucha contra el Alzheimer y el cáncer, como lo estamos haciendo contra el virus de la corona. El año pasado, la República Popular de China tuvo un crecimiento económico de 2 puntos. Los europeos, 8 puntos negativos, menos 8%. Vemos que los esfuerzos y los éxitos están repartidos de manera desigual. Por eso ahora toca hablar de empleo, empleo y empleo. Queremos apoyar un desarrollo de una Europa social. Si es social, significa que la gente tenga trabajo, que tengan empleo los jóvenes. Hay que evitar a toda costa una generación perdida. Esto es lo que significa economía de mercado social. Señor primer ministro, el comercio para Europa es muy importante. Usted, como primer ministro de Portugal, sabe cuán importante es el comercio con nuestros socios suramericanos. Con Mercosur tenemos un acuerdo negociado. Ahora necesitamos un gobierno portugués que le dé un impulso y que nos muestre el camino. El año 2020 fue el año de la crisis. El 2021 ojalá sea el del nuevo comienzo. Y espero en ese sentido que empiece la conferencia sobre el futuro de Europa. Ya tenemos que dejar de gestionar la crisis y organizar el futuro. Ahora mismo estamos trabajando sobre una base de raíces portuguesas con los descubridores. Dacian Ciolos, presidente del grupo de los liberales Renew Europe. Señor primer ministro, buena suerte, bienvenido. Buena suerte en su presidencia. Su éxito será el nuestro. Cuenta usted con todas las premisas para tener éxito. Sé que Portugal, por su historia, por su posición histórica también, conoce el valor añadido de la Unión Europea y sabe cómo dar valor también al proyecto europeo. El trabajo realizado en los últimos meses ha sido titánico. Europa, bajo la presión de esta pandemia, es cierto, ha progresado. Progresos que muchos consideraron imposibles hace un año. Pero bueno, estamos al principio de todo esto. Señor primer ministro, toma usted la presidencia del Consejo en un momento en el que hay que transformar la situación. El 2021 tiene que ser el año del renacimiento. Y para que esto sea posible, no hay milagros. Tendremos que superar la pandemia. Y para eso, cada europeo rápidamente tiene que tener acceso a una vacuna segura y eficaz. Felicidades, señora presidenta, por todo lo que ha hecho la Comisión. Sabe usted que esperamos mucho todavía de usted para asegurar esa coordinación en esa campaña de vacuna. Pero también tenemos que vigilar y cuidar el tejido económico y social. Y yo sé que esa es una prioridad para usted. Ese plan de relacionamiento histórico, que tienen un acuerdo ya, tiene que
aplicarse lo antes posible. Tenemos que estar preparados para hacer más si fuese posible. Ese lanzamiento tiene que ser digital y rápido. Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que cada gobierno adopta las medidas e inversiones necesarias para que los fondos europeos contribuyan al desarrollo de un nuevo mundo post-COVID. En ningún caso, los gobiernos tienen que utilizar los fondos europeos para crear otro tipo de medidas sin que tengan un efecto positivo estructural a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que reconstruir, tenemos que innovar y tenemos que transformar también basándonos en ese pacto verde y sus fórmulas como la economía circular o el mecanismo de inclusión en el caso del carbono. También teniendo en cuenta la agenda digital. Saben ustedes que tenemos que trabajar en este sentido. Es un envite tanto económico como social y la Comisión Europea ya nos ha presentado un proyecto ambicioso al respecto, pero ese renacimiento solamente lo veremos si el Estado de Derecho se respeta desde el primer día. Por eso invertir. Pero ¿por qué hacerlo si no podemos garantizar que esos fondos se usan bien? Aquí hablamos de una cuestión clave para la Unión Europea. Hablamos de preservar nuestros valores y también de una cuestión de eficacia. La Unión Europea tiene que crear una política de asilo y de migración también común, un expediente importante en los próximos meses. Nuestras relaciones con los vecinos también son importantes en el marco oriental, mediterráneo y de los Balcanes occidentales. Yo sé que ahí, esa zona, nuestros vecinos esperan una visión segura y clara de la Unión Europea sobre esos proyectos en esta zona vecina. Señor primer ministro, nada está escrito todavía, nada está prescrito todavía, aunque estamos en plena tempestad todavía. Yo estoy convencido de que Europa tiene que izar sus velas, mantener la proa para no acabar a la deriva. El mundo post-COVID depende totalmente de nuestro compromiso, de nuestra perseverancia y de la exigencia que tengamos. Más que nunca, hoy somos los autores de nuestro propio destino y ese destino se va a definir mucho más si conseguimos desarrollar esa conferencia sobre el futuro de Europa. Yo creo que con la presencia portuguesa y con el Parlamento Europeo vamos a conseguir hacerlo. Muchísimas gracias. Turno ahora de Esteban González Pons, que es vicepresidente del Grupo Popular Europeo. En pocas horas, Donald Trump no será más que un apéndice en los libros de historia. Tal como ha señalado la señora von der Leyen, no podemos decir lo mismo del trumpismo, un virus que todavía está vivo. Trump se ha confrontado con la libertad de prensa, con la ciencia, incluso con las instituciones internacionales. Un presidente nunca ha hecho tanto y tan mal en tan poco tiempo. Como europeos tenemos una lección que extraer de estos últimos 4 años. No podemos vincular nuestro destino solo a Estados Unidos. Nunca más. O no solo más. Si queremos mantener la paz y el orden internacional, tenemos que proteger nuestros derechos humanos, democracia. Europa tiene que reaccionar ya. Es hora de que Europa haga un paso al frente, porque el mundo necesita más que nunca los valores europeos. Hemos sufrido 2 guerras mundiales y el fascismo, el comunismo, sabemos perfectamente lo que es vivir sin derechos, sin justicia, sin libertad, y tenemos el deber moral de impedir que algo así vuelva a producirse, y el compromiso va más allá de nuestras fronteras. Es un compromiso para con el mundo y para con la historia. Desde Europa a Estados Unidos volveremos porque les echamos de menos. Y finalmente, para concluir este bloque sobre el Parlamento, sobre el Pleno del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, del Grupo Socialista y Demócrata y presidente de la Comisión Parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior sobre Hong Kong. La amplia mayoría de este Parlamento Europeo celebró como una buena noticia y una ventana de esperanza la llegada de Biden a la Casa Blanca, y celebró la salida de Trump, cuya negación a la cooperación con la Unión Europea y al multilateralismo es seguramente el contexto de la autonomía estratégica, la diplomacia de la Unión Europea, de la que trae causa el acuerdo global de inversiones que la Unión Europea firma con China en diciembre de 2020. Pero en ningún caso ese contexto puede perjudicar la apuesta clara de la Unión Europea por los derechos humanos y su protesta ante la detención arbitraria e ilegal de periodistas, estudiantes,
abogados de derechos humanos y candidatos a las elecciones locales, que viola claramente el derecho internacional. Nos venimos ahora a la línea. En nuestro recorrido europeo de hoy, el Ayuntamiento de la ciudad celebró un pleno para responder a las alegaciones presentadas a la aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, un documento importantísimo que en gran medida determinará el desarrollo futuro de la ciudad en los próximos años. Hemos conversado con Elenio Lucas, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, sobre el PGOU y también sobre el reciente principio de acuerdo sobre la relación de Gibraltar con la Unión Europea, un principio de acuerdo que, como saben ustedes, prevé, entre otras cosas, la supresión de los controles fronterizos en el tránsito de personas y mercancías entre Gibraltar y la línea. Buenas tardes, Elenio, muchas gracias por estar con nosotros en Línea Europa, bienvenido. Buenas tardes. Elenio, el pasado jueves, día 14, el Pleno de la Corporación pues resolvió una serie de alegaciones planteadas al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el plan que está llamado a sustituir al vigente, que data de 1987, o sea que está totalmente desfasado. ¿Nos podrías explicar exactamente cómo transcurrió el Pleno? Bueno, el Pleno transcurrió de los cauces normales. Nosotros, el concejal español, Dani Martín, además es arquitecto, por lo cual tiene una calificación técnica más que reconocida, hizo la exposición de lo que se ha estado trabajando hasta ahora en el plan de la ordenación urbana, una aprobación inicial, hubo una serie de alegaciones que se presentaron en el tiempo de exposición pública que hubo, alrededor de 320 y tantas alegaciones que se hicieron, se resolvieron favorablemente alrededor de un 75%, cifras más o menos, y de que se han resuelto esa alegación, lo que hicimos hacer, por lo que bien has explicado en la introducción, fue aprobar inicialmente, originalmente el documento de intención del plan general, que había redactado Julio Seguí, y lo que se hacía a partir de ahora era someter el documento a la aprobación provisional al trámite de información pública por plazo de un mes, puesto que se han introducido una serie de modificaciones que son importantes sobre el documento aprobado inicialmente. También, por otra parte, se va a solicitar la verificación y la adaptación de los informes sectoriales autonómicos y estatales que fueron emitidos en el momento del trámite de aprobación inicial, y se aprobó provisionalmente el catálogo de protección. Bien, hacía referencia a una serie de modificaciones importantes. ¿Nos puedes contar en líneas generales cuáles son esas modificaciones? Bueno, las modificaciones son distintos aspectos que los que están en la nueva concepción de la ciudad, la zona de parque que se va a destinar a zona hotelera, aprovechando la proximidad del aeropuerto de Gibraltar. Hay una zona, una parte de estudio de urbanización de la parte no inundable del Sabal, y también por la Ronda Norte. Y hay cuatro aspectos que son los que definen en grandes líneas lo que es la ordenación urbana, y de alguna manera la remodelación de lo que tradicionalmente se conocía como ciudad deportiva, ¿no? En esa zona va a ir a lo que ahora mismo son los campos de fútbol básicos, va a ir justo detrás de la Ronda Norte, detrás de lo que es el Mercadona actualmente, y ahí se va a implantar una ciudad deportiva con una pista de atletismo de una cuerda de 400 metros, porque el estadio nuevo que se va a hacer, que ya mismo se va a licitar el proyecto, pues el estadio nuevo será un estadio para 8.000 personas, que no tiene prevista pista de atletismo, y va a ser un campo de fútbol, además con unos 6 usos deportivos alrededor, con idea de potenciar esa zona de actuación, zona de playa y tal. Aprovecho, si me permite, para pedir disculpas a nuestros oyentes por las posibles interrupciones o la deficiencia en la calidad del sonido, porque bueno, estamos haciendo una entrevista desde casa y por las restricciones de la pandemia. Entonces, bueno, pues procuraremos que
el resultado sea lo más satisfactorio posible. Eleni. El alcalde ha destacado la importancia de este pleno. El Plan General de Ordenación Urbana es un documento muy técnico, habitual, esto es así por naturaleza, pero es un documento que será norma y que tiene una incidencia enorme en la vida de los ciudadanos y, por supuesto, también en el desarrollo de la ciudad, ¿no? ¿Tú qué aspectos destacarías del nuevo Plan General en este sentido? Yo lo que destacaría es la apuesta de futuro que supone, como tú bien has indicado, el que tenemos actualmente está totalmente desfasado, se empezó a finales del siglo pasado, como aquel que dice, y lógicamente es un documento que está obsoleto y que renovarlo. Este es un documento que apuesta por una transformación de la ciudad y que, bueno, estamos recuperando también espacios tanto urbanísticos como espacios de zonas para uso de los ciudadanos, con todo el tema de las peatonalizaciones, la ampliación de plazas, la ampliación de calles, la creación de una nueva red de comunicación, sobre todo lo que supone la parte de la ampliación de la calle de la Barca, que tenga el mismo ancho que tiene la parte de arriba, la conexión con la que es por lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía, que viene desde la parte de Figueroa hasta la parte de atrás de la rotonda, la reubicación la reclasificación de los terrenos que están alrededor de esa vía, que será por una parte será terreno industrial y por otra parte será terreno urbano. Es decir, que es prácticamente una foto completamente distinta de lo que ha sido la ciudad de la Línea hasta el día de hoy. El ayuntamiento viene desarrollando políticas claramente en línea con el que podría estar llamado a ser el desarrollo sostenible de la ciudad. Supongo que el Plan General de Ordenación Urbana pues continuará en esa línea, ¿no? O sea, la del desarrollo sostenible de la ciudad, un desarrollo que no se produzca a costa de futuras generaciones de linienses, ¿no? No, es que es un requisito legal, es decir, que aunque nosotros lo quisiéramos hacerlo así, pues estaríamos obligados a hacerlo. Entonces, la declaración estratégica, que por otro lado tiene que aprobar la propia Junta de Andalucía, y de hecho el documento del PGO, pues, y además de todas las cosas que se aprobaron en el último pleno, pues es el estudio ambiental estratégico y básicamente pues ya tenemos la parte del propio PGO que va indisolublemente a todas las reformas urbanísticas que se afectan en el mismo. Has hecho antes alusión a la cuestión de los accesos a la ciudad. La línea, pues por su diseño y por su localización geográfica, lógicamente, pues tiene sus accesos dos cuellos de botella. ¿Qué prevé el nuevo PGO con respecto a los accesos en particular, Eleni? Bueno, respecto a los accesos en particular, tenemos una parte del proceso electoral que había por parte de los del campo de libertad, que era la ampliación por la zona de campamento, que es donde había los cuellos de botella, entraría, y por la parte del Limón, que es la otra zona que tenemos también nosotros, hay un planteamiento por parte de la Junta de Andalucía de la que se quiere ensanchar la entrada por lo que actualmente es la fuente del deseo para entenderlo, y después la parte más del futuro y donde intentamos nosotros ver la parte más importante es por la vía nacional, la SG 1.3 me parece que es, estoy hablando de memoria, por el vía desde lo que es más o menos la Vista Salvador hasta el Tanatorio por detrás, por una autovía y con una recalificación de los terrenos que ocupan esa zona. Bien, o sea que este documento, el nuevo documento, solucionará o prevé, ¿no?, la solución posible que lógicamente el ayuntamiento no puede acometer por sí solo porque excede de su ámbito de competencias. O sea, habría que contar con las actuaciones de la Junta y del Gobierno para poder llevarlo a cabo, pero el documento lo prevé, ¿no? Prevé esa solución futura, ¿no? Efectivamente, el documento prevé la la ampliación de estas calles, enlazando con la calle Cartelón de la Barca, ensanchándola hasta justo la Plaza de Toros.
realmente nos habían despistado afortunadamente, pero evidentemente generar colapso. Y también además sabemos que dado que el polígono industrial de Chaval está ahí, se genera un tráfico que ya las actuales carreteras no dan respuesta a tanto. Entonces tendría que buscar caminos alternativos, y nosotros dentro de las pilas, dentro del modelo del FEMOU, que en su día se diseñó también, pues está con la cual convergerán en calles laterales. Para que nuestros oyentes, si me permite, Serenio, tengan una idea de lo importante que es que este documento, el PGO, prevea futuras actuaciones, pues recordar que, por ejemplo, en el caso de la depuradora actual, hace años, yo recuerdo que el Ministerio de Medio Ambiente libró los fondos para acometer el proyecto, la obra. Estamos hablando de, en aquel tiempo eran 6 millones de euros, ¿no? Y bueno, la obra no pudo comenzar durante muchísimo tiempo porque no había la adecuación urbanística del terreno aquel para el nuevo proyecto. O sea que esta es una cuestión realmente trascendental para la ciudad. No sé, con respecto a los paseos marítimos, ¿también hay previsiones para el futuro? Claro, el paseo marítimo y también una regeneración de la playa de Colón. Así que en su día, como tú sabes, la playa de alguna carretera esquilmada para la carretera que tenemos ahora mismo actualmente, y todo lo que la playa pues se convirtió en un malecón, lo que bueno como la izquierda al mar. Entonces, como se pretende hacer una draga con el puerto de Magallanes, pues lo que se saque de Magallanes está destinado a recuperar la playa de la medida que Medio Ambiente se lo autoriza. Ajá, muy bien. Yo recuerdo que había un compromiso de la autoridad portuaria con participación de la Dirección General de Costas con respecto a esto, porque bueno, la ley lo establece, ¿no? Cuando se se resta costa para construir infraestructuras, hay que reponer artificialmente lo que se ha quitado, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el puerto pesquero de la Tunara, pues la Junta de Andalucía tiene que periódicamente hacer dragados para restituir el balance de las masas de arena en el entorno, ¿no? Porque el puerto funciona como una barrera que altera la dinámica habitual, ¿no? Y poner el fondo que tiene un puesto establecido para los bancos sin problema. Bien, hacías también referencia antes, Helenio, a los aledaños de la frontera, desde el punto de vista de, bueno, pues de las previsiones del PGO, del futuro PGO. ¿Qué opinas con respecto al principio de acuerdo entre los gobiernos de España, Gibraltar y el Reino Unido sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea? La música solamente de la partitura no la conocemos, ¿eh? Entonces todavía nos hace falta pues unos pequeños detalles que hay ahí. Obviamente todo lo que sea facilitar la comunicación, la igualdad, alcanzar esa prosperidad y la veracidad del ministerio, que yo espero que no se quede con un eslogan, sino que sea una realidad para que nuestros entornos, pues de alguna manera, lleguemos a unos niveles de calidad de vida semejantes, cuando pues la renta per cápita, el diseño de paro y cosas así por el estilo, como tú bien sabes, mejor que yo en este caso, hay 6 meses de plazo para terminar de desarrollar el acuerdo de libertades, cómo se va a utilizar el puerto y el aeropuerto, cómo va a funcionar Frontex, ya tiene la de dar cuenta, y todo eso pues son detalles que tendrán que ponerse sobre blanco. Hasta ahora que tenemos el positivo, pero bueno, el positivo es que el tema de los trabajadores, que nos preocupaba muchísimo, que está consensuado y no va a haber problemas con ello. De hecho, la seguridad social, que eso debería de la seguridad, mismo de los trabajadores en Gibraltar se pueden acoger a un régimen especial regulador cuando ellos necesitan papeles con las suspensiones de cada día de mañana. Evidentemente esa no es la mejor opción, no sería lo ideal, pero bueno, es la posibilidad que antes tenía negada y que ya el que quiera pues de alguna manera puede complementar su función de libertad con este convenio regulador. Y por vida tenemos pues
en cuanto a la desaparición de la frontera. Bueno, en principio se ha puesto intentos para reestructurarla, modernizarla y poner más líneas de entrada y salidas para evitar las colas, y ahora pues no sé cómo va a quedar ese tema, porque ya como tú sabes, esas son competencias estatales, ni siquiera autonómicas, y ahí es la administración que define lo que va a hacer al respecto. En cualquier caso, no sé, entiendo que el documento del PGO será lo suficientemente flexible como para poder asimilar, ¿no?, la transformación que podría producirse en el entorno de la frontera una vez que entrase en vigor ese futuro tratado, ¿no?, que se prevé, suponga, el levantamiento de la frontera, o sea, la desaparición de los controles y la mejora. Sí. Lo que sí va a hacer que anticipando un poquito las posibilidades de negocio que pueda haber una frontera mucho más facilitando terreno para que se hagan inversiones, como he dicho antes, haya una zona hotelera próxima al puerto y que esos circuitos que se puedan ir generando por ahí, pues de alguna manera, en vez de terminar aquí en la zona de la línea, y que esas inversiones pues vengan a esos terrenos que se habilitan ahora. Eso es lo que tiene previsto el PGO. Ahora, si la frontera, apertura, cierre, funcionamiento, pues no, porque además si sabemos que todo el ramal de la Nacional 4 que llega justo hasta la frontera tampoco es carretera municipal, es una carretera una carretera nacional. Luego quien tiene competencia sobre eso es la red de carretera nacional, no solo el ayuntamiento. Tanto así que nosotros estamos pendientes de una autorización de carreteras para establecer una vía de evacuación de aguas fluviales en la zona de la colonia. Entonces estamos pendientes de una autorización de ellos para desahogar y eliminar los atascos que las instalaciones que cuando hay mucha luz se producen en esas zonas. Hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces ya es un problema de competencia y obviamente nosotros podemos decir lo que opinamos, pero no tenemos capacidad de decisión al respecto. O sea, supongo que las disposiciones del nuevo PGO con respecto a la zona en cuestión serán lo suficientemente amplias como para que futuras actuaciones de las administraciones correspondientes competentes en este tema pues puedan ejecutar ese tipo de actuaciones, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, se prevé, no sé, una mejora en los accesos, como comentas, el Paseo Marítimo de Poniente es un ramal de la Nacional que es competencia del Estado, pero bueno, si ese acuerdo entraña o el tratado nuevo entraña modificaciones en los accesos, el PGO supongo que acogerá, ¿no?, ese tipo de modificaciones que puedan producirse, ¿no? Entiendo que tratándose de un territorio que no es competencia de la línea, que no es competencia, que además no forma parte siquiera de la parte de la frontera, no se puede considerar siquiera tenido municipal de la línea, el objetivo de la frontera donde está la aduana, efectivamente, me imagino que solo estamos haciendo a través de la administración del Estado, con los criterios de la administración del Estado, obviamente con las típicas licencias que hay que tener en estos casos. Pero no se nos va. Muy bien, pues muchas gracias, Irene. No sé si quieres añadir alguna cosa más de cualquier tema. Incidir una vez más que hay un periodo de un mes para que todas aquellas personas que quieran mandar o que quieran aportar a la nación tengan tiempo de hacerlo. Y bueno, por otro lado, recordar a la gente que la pandemia está haciendo mucho daño, y todas las medidas de prudencia personales que se puedan tomar incluso al confinamiento de todo lo que es posible. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Antes de despedirme, como siempre, pues un saludo entrañable al personal sanitario y a todos ustedes que disfruten de un feliz y agradable fin de semana. Muchas gracias y hasta el viernes próximo.